Esta mañana yo traigo un pasaje aquí muy bonito, precioso este pasaje, yo sé que a usted le va a gustar. Yo quiero que se vaya al segundo libro de Samuel en su capítulo 14, por favor. Samuel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo son nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros solo los vemos así muy bonitos en la casa, muy arregladitos, muy obedientes, muy tranquilos, pero muy pocas veces sabemos cómo son realmente nuestros hijos, ¿verdad? Son como cualquier niño o niña que tienen sus virtudes y tienen defectos también. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25. Vamos a leer únicamente 2 este día. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Oiga, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Solamente esos pasajes vamos a leer ahorita porque hoy vamos a estudiar a Absalón y usted se va a dar cuenta cómo es este muchacho. Dice que Absalón, oiga, lo dice la Biblia, no lo dice cualquier otra persona, la Biblia lo dice, que era un hombre sin defecto, un hombre que usaba el cabello largo, rubio, porque era hijo de David. Absalón tenía otra ventaja, de todos los hijos de David, era el único príncipe, porque era hijo de una princesa. O sea, estaba sobre sus hermanos con orgullo. Yo cuando leía todo el pasaje y leí toda la vida de Absalón, yo me lo imaginé así como a Kiko, Kiko el del Chavo del 8. Niño bien vestidito. Y me dio risa que fíjese que esta semana que pasó de la Semana Santa, sacaron un programa de niños que sacan ahí en la televisión y está el tal Pirruris. Usted lo conoce, ¿va? Fíjese que están los niños hablando a dónde van a ir a pasar el feriado de la Semana Santa. Y uno dice, queriendo presumir, yo me voy a ir a Cancún. Y otro todavía, así son los niños, va, para pelear. Yo me voy a ir a Miami, le dice. Y el Pirruris le dice, entonces tú, Pirruris, ¿a dónde te vas a ir? Porque lo dejaron ya casi sin dónde escoger de lo bueno. Pues como mi papi me va a comprar el océano Atlántico, dijo, voy a irme a cualquier playa que yo quiera. Imagínense la mentalidad de niño, ¿verdad? Como el Kiko. Él es perfecto, sí cariño, sí mi cielo, la mamá, alabándolo. Pues Absalón tenía algo parecido. Fíjese que Absalón quería ser hasta mejor que sus papás. En el capítulo 13 no lo vamos a leer porque es toda la vida de Absalón, es bien larga, yo se los voy a narrar. Fíjese que él tenía más hermanos de parte de las otras esposas de David, porque en ese tiempo la gente se casaba varias veces y tenían a veces relación entre la misma familia. Pero era por la costumbre, ¿verdad?, que había en ese tiempo. Fíjese que Absalón tenía una hermana que la Biblia la describe como muy hermosa. Una mujer bella, dice, una doncella. Usaba la vestidura de una virgen. Y esta mujer, Tamar se llama, tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Y mire lo que sucede. El medio hermana se enamora de Tamar. Y dice que se enamoró de tal forma que él
se enfermó del amor que le tenía a su media hermana. Ahí sí que de veras un amor enfermizo. Se enamoró de tal forma que dice que para él no había día sin que pudiera soñar con Tamar. Y un día hace una estrategia para poderla conseguir. Se hizo el enfermo, le pide al rey, al papá, que le mande a su hermana para cuidarlo de su enfermedad. Y aprovechando ese momento de soledad, él no estaba enfermo, pues se hacía el enfermo. Se aprovechó de la hermana y abusó de ella. Y dice la Biblia que cuando David se enteró de eso, se enojó grandemente. Y luego que el rey David oyó todo esto, dice, se enojó mucho en el capítulo 21, en el versículo 21. O sea, David se enojó, pero estaba tan enredado en el qué hacer del reinado, que definitivamente no le interesó tanto lo que había pasado entre sus dos hijos. Y mire a Absalón, como queriendo tomar el papel de los papás, se aguantó 2 años, hermano. 2 años se aguantó. Y él juró que se iba a vengar por lo que le habían hecho a su hermana. A los 2 años hizo una fiesta, invita a todos los hermanos, y cuando ya estaba alegre, dice, con el vino de la fiesta que estaban haciendo, dio la orden que mataran a su hermano, y lo mataron. Después de eso, Absalón sale huyendo de la presencia del rey y se va lejos. Y mire lo que tiene en la mentalidad un hijo que se cree que es lo máximo, que para él no hay nadie superior a él. Por medio de un profeta, logra que el rey lo perdone después de estar en el cautiverio, de estar huyendo del rey David, y regresa. Pero el rey acepta que regrese a Israel, pero no lo quiere ver cara a cara. No le perdona que haya matado a su otro hijo. Pero Absalón lo acepta. Y cuando ya pasa algún tiempecito, vuelve a mandar a llamar a este profeta para que convenza al rey que ya lo reciba y que lo perdone definitivamente. Y fíjese que Joab se llamaba este profeta. Mira el comportamiento de un niño mimado, de alguien que se cree lo máximo, que no tiene defecto, que es superior a todos. Dice que mandó a llamar 2 veces al profeta Joab para que volviera a hablar con el rey David y le pudiera permitir ya verse cara a cara. Lo mandó a llamar una vez, lo mandó a llamar otra vez, y dice que el profeta Joab no quiso atender al llamado de Absalón. ¿Y sabe qué hizo el niñito mimado? Dice que tenían pegados sus terrenos donde sembraban la cosecha, y le manda pegar fuego a la cosecha de Joab. Y cuando Joab se da cuenta que está ardiendo todo su terreno, entonces llega corriendo y le dice a Absalón, ¿por qué me has hecho esto? Te mandé a llamar 2 veces, le dijo, tal vez la tercera era más fácil que vinieras así. Quemándole la cosecha al profeta, logró que llegara. Pero fíjese que Absalón no era solo malo, no era solo que se creyera lo máximo, sino que en él había algo adentro de él, con lo cual no estaba satisfecho. Porque después de esto, Joab logra por medio de una estrategia ahí, que el rey David lo perdone. Le estoy narrando todo el pasaje de la Biblia, que son varias hojas para lectura. Pero fíjese que cuando el rey David ya lo perdona, viene aquel niñito mimado y dice que se ponía a la puerta del pueblo, oiga, a la puerta del pueblo, y cuando venía alguien a pedir consejo porque estaban en líos o tenían problemas, dice que les decía, ¿a quién vienes a ver? Vengo a ver a tu papá, al rey. Ay, Dios, dice que les decía,
¿Qué diera por ser yo el rey y poder ser juez en tu problema? Yo te ayudaría, pero mi papá se mantiene muy ocupado. Él no puede atenderte. Y dice la Biblia que Absalón empezó a robarse el corazón del pueblo estando a la puerta cuando llegaban a consultar al rey David. Mire hasta dónde llega un niño mimado, un niño que se cree lo máximo, a competir con sus propios papás, a querer ser superiores a los papás. Porque después de eso, después de que el rey David lo perdona, fíjese que él dice que juntó 50 hombres que lo apoyaran para iniciar. Y andaban sin condiciones siguiendo a Absalón. Y cuando ya fue un grupo, ahí sí que como dicen, cuando son un grupo, está comprobado que si uno quiere llamar la atención, dice que deben de ser de 4 para arriba las personas. Y yo acabo de ver un examen que hicieron en la calle y funciona, fíjese, yo lo vi en la televisión. Se puso una sola persona a ver para arriba al cielo como viendo algo y no había nada. Y la gente pasaba de largo y no se preocupaba. Pusieron a 2 y tampoco la gente pasaba de largo. Pero pusieron 4, que es el mínimo, dice. Ya 4 viendo para arriba, la gente que venía pasando, inmediatamente se ponían a ver para arriba también y preguntaban, ¿qué miran? Es que vemos un platillo volador, inventando algo, no había nada. Pero dice que de 4 en adelante ya se llama la atención. Absalón bien lo sabía porque él juntó 50, fíjese, 50 hombres que anduvieran de noche y de día con él y logró convencer a parte del pueblo a levantarse en contra de su papá. Mire qué tremendo, quitarle el reino al papá. O sea, el papá con su negocio va y el hijo lo quiere, pero que no le costó nada, solamente lo quiere agarrar. Se levanta, dice, con más de 400 hombres y empieza a declararle la guerra a su papá. Y ustedes saben quién era David, pues. David dice que era un hombre guerrero, era un hombre valiente. Es más, cuando andaba huyendo le llamaron sanguinario, porque era un hombre que sabía pelear y siempre ganaba en las batallas. Hoy lo cantamos, ¿va? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínese. David era un hombre guerrero, era un hombre que ganaba cualquier batalla. Y el hijo se le levanta con parte del pueblo y empieza a perseguirlo. Porque cuando le dan aviso a David, al papá, oiga el comportamiento del papá. Cuando le dice, Absalón viene en contra tuya, viene a pelear, quiere que uno de los 2 muera para quedar él de rey. ¿Sabe qué hace David? Dice que lloró amargamente y salió huyendo de su reinado. Se hizo a un lado. Y Absalón se enojó y dijo, yo voy a hacer que mi papá regrese. Y como le digo, en ese tiempo los reyes tenían más de una esposa, tenían concubinas. Dice que llegó al extremo Absalón. Oiga el corazón de este hombre. Llegó al extremo que puso una tienda sobre el terrado, sobre la terraza, va, del palacio real, y abusó sexualmente de todas las concubinas de su papá, para provocarlo a que el papá se enojara y viniera a pelear contra él. Él quería pelear con su papá, pero no solo pelear, lo quería matar, hermano. Quería tomar el lugar de él. Mire hasta dónde el corazón de alguien que se considera lo máximo llega a querer en su corazón hasta dañar a lo más sagrado que son nuestros padres. Y no pudo, no logró convencer que David peleara contra él. Y después que David, huyendo por todo el trayecto, siguiendo, buscando dónde esconderse, pudiéndole ganar a su hijo, se escondía de él. Dice que a David le agredían verbalmente los enemigos de verlo huyendo, de verlo desprestigiado, porque después de ser rey andar huyendo porque su hijo lo había destronado. Fíjese que llega un momento en que él, no él, sino su ejército, le dice, momento, vamos a hacerle alto a Absalón.
vamos a pelear contra Absalón, ya basta de huir, vamos a pelear. Y lo obligan a que él se quede, que no vaya a la guerra, porque los reyes iban al frente en la guerra, hermano. David lo convence que se quede en el pueblo, pero todo el pueblo de Israel va a ir a pelear contra los que se habían levantado. Y ustedes ya saben cómo era el pueblo de Israel. Un pueblo vencedor, un pueblo de victoria, seguros que iban a ir a conseguir la victoria. Y mire lo que hace el buen papá. Se puso a la puerta de la ciudad y dice que conforme iban saliendo todo el ejército, le decía a los oficiales: les encargo al muchacho, por amor a mí no vayan a tocar a Absalón, no le hagan nada a Absalón. O sea, les rogó, les suplicó a sus oficiales que no le tocaran a su hijo, que lo había destronado, que lo había provocado, que lo había perseguido y lo había denigrado a lo más bajo. Y salió el pueblo. Y ustedes, si conocen la historia, saben que Absalón lo que lo mató fue su orgullo. Ese pelo que él tenía. Dice que iba en una mula, dice que iba, no en un caballo. Pasó abajo de un encino y el pelo era tan largo que se enredó en una rama, quedó prendido y el asno se fue, ¿verdad? Y quedó prendido. Entonces vino uno de los oficiales, le clavó 3 dardos en el corazón, lo mataron y lo remataron. Y terminaron con el que se había sublevado. Hermanos, uno en películas lo ve, pero un pueblo victorioso, un pueblo que viene de regreso, un pueblo que viene con victoria, los reciben con una alegría, con un gozo, porque vienen de liberar, ¿verdad?, al pueblo. Y fíjese que dice que cuando mandan al mensajero a avisar qué había pasado, dice que David, el rey que estaba esperando en la ciudad, empezó a llorar amargamente, a gritar: Absalón, Absalón, hijo mío. Y dice que era una tristeza que nadie se atrevía de los que regresaron de la guerra a gritar siquiera un grito de júbilo, porque de ver al rey que estaba entristecido porque habían matado a su hijo. Todos entraron como cuando han perdido, dice, como cuando han huido de una guerra. Todos regresaron, dice, que no podía nadie celebrar. Era luto, era duelo, era dolor el que había, porque el rey estaba triste porque habían matado al que se había sublevado contra su reino. Hasta que un oficial llega y le dice: mira, rey, le dijo, lo que estás haciendo no es correcto. Te juro por Dios, le dice, que si no sales a recibir al ejército que fue a pelear por tu vida, si no cambias tu lloriqueo que tienes por tu hijo, ningún oficial se va a quedar contigo. ¿Cómo es posible, le dice, que nosotros fuimos a arriesgar la vida por ti? Fuimos a pelear contra el enemigo. Quiere decir que si nosotros hubiéramos muerto en la guerra, tú estarías contento con tal de que tu hijo viva. Pero como ganamos y tu hijo murió, hoy hay tristeza y no recibes al pueblo en victoria. Hasta ahí fue donde reaccionó David. Hasta ahí se dio cuenta el daño que le había hecho de tener hijos consentidos, mis hermanos. Hijos que lo que quieren es solamente su futuro, su porvenir. Usted puede ver cómo los hijos, conforme van creciendo, al principio, cuando están pequeñitos, dependen totalmente de papá y de mamá. Llegan a estudiar y lloriquean y quieren que los padres estén ahí con ellos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan los primeros días de llevarlos al colegio, a los niñitos. Da lástima. Los padres quisieran quedarse todo el día y los maestros: váyase. Mire, lo mejor que usted puede hacer para que su hijo se quede, váyase, que no lo miren. Y ahí van las mamás llorando y dejan a los niños. Al poco tiempo, los niños ya no quieren salir del colegio.
Se mueren por estar en el colegio. Y van creciendo. Durante la primaria posiblemente todos les ayudamos a nuestros hijos en las tareas, ¿no es cierto? Casi siempre nos piden ayuda para sumas, para restas, para multiplicar y por ahí vamos. Hermanos, cuando ellos ya entran a niveles superiores, honestamente le dicen, mamá, si me quieres ayudar, mejor no me digas nada, ¿verdad? Hermanos, saben más que nosotros, aprenden más que nosotros y llegan a denigrar de tal forma a los papás que yo ya les conté lo que sucedió una vez. Hubo una señorita que después de terminar todo el estudio se graduó a nivel medio y la noche que les iban a entregar el diploma y había una celebración por un festejo porque era la graduación, le dio vergüenza llevar a su mamá. Y le dio vergüenza de llevar a la mamá primeramente porque ya era muy adulta y no sabía leer y escribir. E invitó a otras personas jóvenes para que hicieran el pasar por papá y mamá. Mire qué tristeza que los hijos cuando crecen, si nosotros no los sabemos educar perfectamente, ellos van a llegar a denigrarnos, hermano. Usted lo puede ver. Trate usted de corregirle algo en el celular a su hijo. Ellos le enseñan a uno, hermano. Ellos le enseñan a uno. Trate de hablarle sobre cualquier tema. Ellos ya lo saben. Ellos todo lo consiguen ahora. Por eso dice uno que no sabía mucho de los medios de comunicación, dice, yo quisiera conocer a don Google. Ese señor debe de saber demasiado. A él le preguntan lo que sea y todo lo sabe. ¿Usted quién será don Google? Decía. Imagínense. Entonces los niños, hermanos, y más los adolescentes, llega una edad que de veras, si usted no es un papá o una mamá presentable, distinguido, de buen carro, de buenos recursos, cuando lo pregunten, ¿y ellos quiénes son? El famoso chiste va. No, ellos son los sirvientes de la casa. En lugar de decir, aquí está mi papá, yo veo jovencitos, va, que con qué orgullo, no, me vino a traer mi papá, ahí está mi mamá, para el día del padre y de la madre, con qué amor llegan, los abrazan, en cambio otros mejor dicen, fíjate que hoy vamos a celebrar el día del padre, pero dijeron que no los invitemos, con tal de que no llegue, ¿verdad? Mire, de veras, hermano, necesitamos bajar de la moto a nuestros hijos. Ciertamente Absalón, dice la Biblia, que desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies no había defecto en él. O sea, él físicamente era una persona bien presentable. O sea, la Biblia no miente. Él sabía lo que tenía. Por dentro es que estaba la pobredumbre, fíjese. Era por dentro en sus sentimientos lo que él quería. Él quería ser rey. Y eso lo llevó a la muerte, dice, querer ser rey. No importaba que era el papá el que iba a matar por parte de él para llegar a ser rey. Y muchas veces nuestros hijos, ay Dios, hermanos, el gran problema de nosotros es que muchas veces nos limitamos hasta de qué comer con tal de que nuestro hijo cargue el último celular. Que cargue ropa de marca. Yo no digo que si se le puede dar, se le dé, pero que sepa que cuesta, que eso es trabajo, que eso es trabajo de papá y mamá. Que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que sepan que siempre, siempre va a haber alguien superior a nosotros. No que son lo máximo. Que nunca denigren a nadie por su condición principalmente de humildad, de pobreza. Que se acostumbren a tener bonitas amistades en sus institutos, en sus colegios. Que no les empecemos a decir, con fulanito no te sentés. ¿Por qué? Tiene mala apariencia. Nosotros mismos dañamos a nuestros hijos, hermano. Fíjese que los niños traen ese instinto natural, como el pirruris, va, de ser el mejor entre todos. Eso lo trae el niño, usted lo puede ver desde chiquito. Siempre va a tratar
de que el juguete que tiene es el mejor para él. Los únicos que podemos hacer cambiar a nuestros hijos somos nosotros los papás. Hermano, nunca pierda la autoridad sobre sus hijos. Puede ser que ya estén grandes, puede ser que hasta ya sean padres de familia nuestros hijos, pero que nunca se olviden que papá y mamá siempre van a ser la autoridad que esté sobre de ellos, no importa las circunstancias. Hay jóvenes rebeldes o quienes les gusta pelear públicamente y son muy buenos para pelear. Yo he visto casos de hombres que se pelean en la calle. Pero llega la mamá, llega la viejita, y es increíble, hermanos. Solo con hablarle lo domina. Solo con decirle, deja de estar peleando, bonos para adentro. Ahí va aquel gran hombre del brazo de la viejita. Porque la honran. Porque le enseñaron que no importa lo que lleguemos a hacer nosotros como hijos, siempre tenemos un papá y una mamá a quienes honrar. Un papá y una mamá que se han esforzado, que han dejado los mejores años de su vida por tal de que nosotros lleguemos a ser un profesional o una persona que sea digna como los que nombran, por decirle, los presidentes. ¿Cómo se sentirán los papás del que llega a ser presidente, mi hermano? Yo me imagino que nunca pasó por su mente que llegaran a alcanzar el máximo cargo de un país. Pero qué lindo debe de ser que ese hombre, siendo presidente, cuando hay un protocolo, rompan las normas establecidas y puedan decirle, pase para acá, es mi papá y es mi mamá. Que no tenga que pasar por seguridad, que no los tengan que registrar si van armados, es papá y mamá. Eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, la humildad ante todo, hermano. Qué bueno que podamos darle todos los beneficios, qué bueno que tengamos los recursos para darle lo mejor, qué bueno que estudien, se preparen y lleguen a ser profesionales, pero que nunca se olviden que somos humildes. Y más como hijos de Dios, hermano. Como hijos de Dios, el temor a Dios. Que no les dé vergüenza orar, hermanos, para tomar los alimentos. Que sean de los pocos que inclinen su rostro cuando salen de excursión lejos. Mire, incluso ustedes ven lo que pasó la semana pasada. Entrenando para en natación se muere un niño. Se supone bajo el cuidado de maestros, haciéndolo bien, estudiando. Todo puede pasar en un momento, pero que nuestros hijos marquen la diferencia, mi hermano. Que nuestros hijos se acostumbren que cuando salimos de viaje siempre oramos y encomendamos ese vehículo y esa carretera para que no nos pase nada durante el trayecto. Eso es importante. Si esos principios los grabamos en ellos, fíjese que entonces ellos van a llegar a ser profesionales, pero un ejemplo de profesionales, hermano. Hombres y mujeres que van a honrar a sus padres toda la vida, que no se van a avergonzar de ellos por lo que son, por lo que conocen, por lo que han alcanzado, sino que posiblemente lo que nunca se van a olvidar es de aquellos juegos de niño, aquella edad, niñitas, que lo que quieren es oír un cuento de papá, un canto de mamá, y eso se pierde ya cuando entran en la adolescencia, hermanos. El recostarse un rato con ellos, el sobarles la cabeza, el abrazarlos, el llevarlos a algún lugar de disfruta, salir de vacaciones y que no se avergüencen de andar con nosotros. Eso es lo lindo, mire, que criemos hijos que nos respeten toda la vida, hermano, toda la vida. Pero fíjese que nosotros tenemos la culpa muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos la culpa. Hay un caso, ya lo conocemos todos muy bien, está en el libro de Génesis. Quiero que se vaya a Génesis, capítulo 37. Ese estaba más fácil hallarlo, ¿verdad? Mire lo que dice en Génesis 37 del 1 en adelante. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José. Israel es Jacob, hermanos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, hermano. Aquí ya no es culpa de ellos, aquí ya es culpa del papá o de la mamá. Dice que José, por ser el hijo de la amada, de la mujer por la que trabajó 14 años, por ser alguien tenido en la vejez, dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Había preferencia. Imagínese usted en un grupo cuando somos 7, 8 de familia, que a uno solo le regalen zapatos de fútbol y a los otros no. Jacob le hizo una túnica a José y no se la hizo a sus demás hermanos. Y lo peor, lo ponía de espía. Lo mandaba con ellos y le decía, me contás todo lo malo que hagan tus hermanos. Él no tenía culpa. Él cumplía con las órdenes del papá. Y uno muchas veces tiene preferencia por ciertos hijos. Y miren, hermanos, los que son padres de familia, no me vengan con el cuento que yo quiero a mis hijos por igual. Todos tenemos esa palabrita en nuestra boca. Mire, para mí no hay diferencia. Yo los quiero por igual. Eso no es cierto, hermano. Siempre hay un hijo obediente. Siempre hay uno entre todos que es el más cariñoso. Siempre hay uno más inteligente. Siempre hay alguien que tiene pequeños detalles que marca la diferencia con los demás hijos. Y en el corazón de uno siempre dice, y a veces cometemos el error lo que hizo Jacob. ¿Por qué no se comportan como fulano? Miren cómo es de obediente él. Y les damos preferencia a uno de los hijos, hermano. Y esto acarrió que los hermanos llegaron a odiar a José, dice. Odiarlo hasta la muerte. Lo pensaron matar. Y después lo vendieron como esclavo. Pero mire, por culpa del papá, que tenía preferencia sobre sus demás hijos. Qué importante es que nosotros tengamos estos ejemplos en la Biblia. Que hermanos, no hagamos esa lucha entre los hermanos. Que no seamos nosotros los que provoquemos que ellos se odien porque les tenemos preferencia sobre alguien. Necesitamos, todos sin excepción, necesitamos aprender a ser buenos papás, ¿no es cierto? Buenos papás y buenas mamás. Porque fallamos. O los dejamos que ellos se crezcan sin freno, ¿verdad? Y se sientan lo máximo, que no hay nadie superior a ellos. O bien nosotros entre ellos mismos provocamos un conflicto por darle preferencia a uno sobre todos los demás hijos de nosotros. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Por eso necesitamos día con día tener la sabiduría, porque esa se llama sabiduría de Dios para poder guiar a nuestros hijos. Y hay algo muy bueno, oiga hermano, en el Señor nunca es tarde para corregir errores. Nunca es tarde. No importa, como le digo, la edad que tenga su hijo, no importa lo descarriado que esté, se puede recuperar en un cambio de actitud de nosotros los padres de familia. Somos nosotros los que podemos marcar la diferencia. Mire ese niñón que ya no lo alcanzamos porque ya nos pasó en edad. Agárrelo y métale un buen abrazo y béselo y quítele sus vergüenzas que tiene de que ya no es niño, sino que ahora ya quiere ser un hombre y apenas tiene 13, 14 años. Abrácelo y béselo. Hágalo y usted se va a dar cuenta qué cambio el que va a lograr en ese niño, porque posiblemente no se va a ir tras el abrazo, a un beso de un marero o una marera, porque eso es lo que buscan los jóvenes en el fondo. Grupos donde les den valor, donde los identifiquen y donde sientan cariño, entre paréntesis, amor. Necesitamos ser nosotros los que marquemos la diferencia. Nosotros los padres de familia somos los que debemos de cambiar, hermano, a nuestros hijos. Somos los únicos que tenemos las llaves. Somos los únicos que Dios nos ha dado eso tan especial, que no importa. Mire, Absalón nunca se arrepintió.
Absalón odiaba a David, lo quería matar, pero fue David en el corazón que siempre decía, cuiden a mi muchacho, les encargo al muchacho, no le hagan daño por amor a mí, siempre defendiéndolo, siempre tratando de que fuera lo mejor, que cambiara. Posiblemente lo que faltó fue esa confrontación. Eso fue lo que, porque dice que si algo le dolió a Absalón cuando mató a su hermano, fue que el rey lo mandara a llamar, le dijera que podía vivir en Israel, pero que no podía ver a la cara del rey. O sea, era un odio el que le tenía. Imagínese cómo va a ser eso que uno a un hijo le diga, vas a seguir en la casa, pero no me hables por el resto de tu vida. Qué difícil va a ser dar un buenos días, un buen provecho, decirle no quiero. Pues lo mismo le pasó a Absalón, le perdonó, le permitió que regresara a Israel, pero que no viera la cara del rey. No lo quería hablar con él, no lo quería pero ni ver delante de su presencia. Y eso creó ese odio en él, de tal punto que deseó la muerte de su padre. Lo ofendió a lo más profundo. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, hermanos. Claro que todo tiene remedio en el Señor. Claro que se pueden corregir errores que hemos cometido. Pero si están en nuestras manos el forjarlos, el poderlos formar para un futuro, no permitamos que nuestros hijos se crean lo máximo. Y no permitamos que nuestros hijos se odien porque tenemos preferencia sobre uno de ellos. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. A llevar en el corazón. Y yo sé que, mire, los que tienen niños pequeñitos es la edad más preciosa, donde lo que dicen los papás, ellos lo hacen. Esa época, dicen, hay que disfrutar a los hijos, esa edad. El problema es en la adolescencia, mi hermano. Ahí es donde cuesta, ahí es donde sacan su carácter los niños, ahí es donde sacan sus defectos, ahí es donde chocan, donde no quieren autoridad, ahí es donde quieren hacer lo que les da la gana, ahí es donde necesitan hombres y mujeres que hagan la función de papá. Y oiga, con esto termino. Nunca trate de ser un amigo o una amiga de sus hijos. No trate de ser amigo o amiga de sus hijos. Siempre sea papá y siempre sea mamá. Porque fíjese que hay una carta. Yo la verdad la iba a traer, pero se me olvidó en mis salidas, ahí ya no la pude traer. Una carta de un hijo hacia su padre. Y le dice, papá, le dice, si tú dices que eres mi amigo, yo me confundo cuando me llamas la atención y me corriges, porque un amigo no trata así a otro amigo, le dice. Papá, le dice, yo quisiera que cuando me equivoque me lo dijeras. Estoy seguro que aprendería más si solo me lo dijeras y no que me des un golpe y después me dices por qué me lo diste. Vieres una carta preciosa que yo lamento no haberla traído. Pero hay una súplica del hijo hacia el papá. Principalmente le dice, padre, no me obligues a mentir por tu cuenta, porque empiezo a perderte confianza a ti como mi papá. Cuando los mandamos a decir, ¿verdad?, que no estamos. Cuando le dicen contestad, decir que no está. Y mire, es una carta preciosa. Y eso nos debe de llamar a la reflexión. Que de veras, hermano, si sus hijos están en edad pequeña, incúlqueles todo lo que puedan de amor, de cariño, dedicación, principios básicos, pero ante todo el temor de Dios y el respeto a usted como papá y mamá. Porque vuelvo a lo mismo, si usted como papá va a ser amigo de su hijo, va a terminar como el caso que yo conocí cuando yo era muy joven, que un papá el día sábado se iba a tomar con el hijo y se peleaban a las mujeres ya bolos los dos, imagínense. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo más triste. Yo recuerdo que a mí me impactó porque yo decía, yo jamás haría eso delante de mi papá. De ir a tomar con él y pelearse a las mujeres que tenían ahí a la disposición. Por eso les digo, es necesario que ahorita que están pequeñitos siembren en ellos eso y el temor a Dios y el respeto a ustedes como papás.
que nunca les falten el respeto, que siempre los honren, que sea el principio de Dios, que es honrar padre y madre para que les vaya bien y tengan larga vida. Esos son los principios que queremos. Entonces yo sé que, así como yo soy papá también, yo sé que siempre tenemos más de algo con nuestros hijos o nuestras hijas. Pero Dios es justo. Dios siempre sabe darnos en el momento preciso lo que necesitamos, como ayuda o como recompensa. Dios está al pendiente de nosotros. Así que si usted tiene un hijo o una hija que tal vez se ha descarriado o anda en malos pasos, o tal vez posiblemente todavía no ha alcanzado esa edad, es el momento de ministrar en ellos, de declarar en ellos. Y yo sí quisiera que de corazón lo hiciéramos, hermanos, esta mañana. A los adultos que estamos acá, que somos padres, poder bendecir a nuestros hijos. Pero aquellos que son hijos, principalmente a los que están en adolescencia, que recuerden de su niñez, que se recuerden de esos idas y traídas del colegio. Siempre antes de la salida ya estaba mamá ahí. Nunca te preguntaste cómo hacía el tiempo, pero lo importante es que nunca te dejó solo llorando, sino que siempre estaba para tu salida, esperándote. Y hoy posiblemente no tienes la paciencia para esperarla y poderla traer a la iglesia. Es importante que todos sepamos que el deseo del Señor en esta mañana es que aquellos que hemos fallado como padres, que no hemos sabido instruirlos, podamos pedir perdón primeramente a Dios, porque Él nos ha enseñado cómo hacerlo. Y si es posible pedir perdón a los hijos, poderlo hacer también. Lo más grande que puede recibir un hijo como recompensa en la vida es que sus padres le pidan perdón por algo que hicieron mal. Pero también lo más grande que puede tener un ser humano es reconocer sus errores y poder pedir perdón. Y en el caso de los adolescentes, poder pedir perdón a sus padres por todas las molestias que les han causado. Señor, esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque sabemos que nos falta mucho para aprender a ser papás. Posiblemente les hemos dado más de la cuenta a nuestros hijos y eso les está dañando. Perdónanos, Padre. O posiblemente teniendo los recursos se los negamos, haciéndolos quedar mal delante de sus amistades, y eso los frustra. También perdónanos, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, nosotros esta mañana nos convenimos aquí, los que somos padres de familia, los que tenemos hijos e hijas, queremos clamar a ti, Señor, para que tu grande misericordia nos des el valor, Padre, para pedir perdón y poder decir que nos hemos equivocado, pero que vamos a corregir el rumbo. Vamos a encauzar a nuestros hijos por el buen camino. Vamos a declarar sobre ellos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que van a sobresalir por sus habilidades, por su conocimiento, pero siempre por la humildad que va a haber en sus corazones hacia todas las demás personas que los rodean. Padre, perdónanos si hemos también demostrado preferencia sobre uno de ellos y hemos ofendido a nuestros demás hijos. Sabemos que hemos fallado, Señor, porque eso va a causar una división dentro de ellos como hermanos.
pero lo podemos corregir, Señor. Podemos lograr que nuestros hijos también se estrechen en un abrazo cordial, en un momento de unidad, para que se quieran como hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos disponer en nuestro corazón de querer corregir lo que hemos hecho mal. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, Padre Santo. Nosotros estamos aprendiendo a ser padres, pero tú eres el Padre de todos los espíritus. Tú nos puedes ayudar, Señor, para que cada uno de nosotros corrijamos los errores en los cuales hemos caído. Señor, esta mañana aquí nos puedes ver tú por medio de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos corazones pueden estar clamándote a ti, Señor, que lleves el control de nuestras vidas, de nuestras familias? Si los niños están pequeñitos, Señor, que hoy podamos sembrar esa semilla en ellos, que un día vamos a ver el fruto. Hombres y mujeres, señores, que nosotros como padres nos sintamos orgullosos de ellos y no que ellos sean orgullosos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos acá. Bendícenos a cada uno de nosotros. Danos la fortaleza, Señor, para poder tomar decisiones. Danos la humildad, Señor, para reconocer que nos hemos equivocado. Y danos el carácter, Señor, para poder pedir perdón si nos hemos equivocado. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén. Amén.